Estamos con Aurelio Narvaja, que es integrante de Carta Abierta y director de Ediciones Coligüe. Gracias, Aurelio, por venir. Y con Vicente Palermo, que es doctor en Ciencias Políticas, investigador y ensayista. Teníamos un informe, pero estamos con poco tiempo y no quiero desperdiciarlo teniendo a dos intelectuales de fuste como son Vicente Palermo y Aurelio. A ver, en Carta Abierta acaban de publicar, Aurelio, los intelectuales alineados con el gobierno, un documento en el que dicen tiene que haber una reforma constitucional. No mencionan la reelección. Nosotros hemos mostrado los videos que ustedes mismos suben a internet, donde sí hubo una discusión fuerte sobre la reelección y en general hay un consenso respecto a ese tema. Sí, para mí es una lástima que una Carta Abierta que nos costó tanto debatir y discutir y que toca temas de la política argentina, de la historia argentina, de la situación del mundo, etcétera. La única línea que interese sea la de la reforma constitucional y la de la reelección, que al revés de lo que te dice sí está tocado, pero está tocado como lo tocamos nosotros. Se dice que si para el mantenimiento de alguno de los liderazgos que deciden en Latinoamérica la continuidad de estas políticas comunes, la reelección es una solución, también puede ser discutida, pero no nos manifestamos. Y el tema de la reelección no es un tema que nos desespere, no es un tema que le desespere, me parece a mí, por lo que yo veo, que le desespera al gobierno, que le desespera a Cristina. Es un tema desesperante para la oposición, es un tema desesperante para los medios que en su empobrecido, digamos, trajinar por la política argentina, precisan de esos titulares, de escándalo. Cuatro gobernadores, ¿eh? ¿Cómo? 4 gobernadores salieron a hablar de la reelección. Pero es un tema, digamos, que es un tema en discusión. Está bien que pero están devaluados los gobernadores, que no tienen importancia, pero son no, gobernadores de la Argentina. No, pero en este país hay una cantidad de temas que se están discutiendo, está todo en discusión. No ha habido, en estos 10 años, ha habido una discusión de todos los temas y el tema de la reelección es un tema más, que nosotros no le escapamos y yo personalmente diría que sí soy partidario. Yo soy partidario no de la reelección, sino de la continuación de este proyecto que ha hecho las enormes transformaciones que se han hecho en los años que van desde 2003 hasta acá. Entonces, si eso se logra con la reelección, bienvenida sea, si no, se logrará con la continuidad, con otro compañero que exprese también estas políticas, como pasó en Brasil en el caso de la continuidad de Dilma Rousseff después de Lula. Es decir, eso es una alternativa posible. Vicente, perdón, Aurelio, Vicente Palermo. Bueno, está instalado este debate, al final era toda una elucubración de los medios. No, yo desde luego que creo que está fuertemente instalado y que me parece que hay que considerar con poco temor a equivocarse que el gobierno y el conglomerado peronista oficial está jugado fuertemente al tema de la reelección. Que después en algún momento lo levanten porque cambien las circunstancias puede ser, pero por el momento me parece que ese es un dato de la realidad y tiene gravedad suficiente como para actuar preventivamente, salir al cruce. Yo creo que una pregunta es por qué, digamos, y me parece que porque, bueno, tomando lo que decía el amigo respecto al caso de Lula. Lula, a mitad de su segundo mandato, resuelve que Dilma va a ser la candidata, digamos, y trabaja, convence a su partido, y Dilma es la candidata. ¿Por qué? Porque realmente saben organizar una sucesión. El peronismo oficial no puede organizar una sucesión. Se matan si Cristina desaparece del mazo de barajas, se matan entre sí. Entonces, figurativamente hablando, claro, ¿no? Entonces, esa situación en la cual el peronismo no puede encontrar el peronismo oficial no puede encontrar una forma que no sea reeleccionista, que no violente las instituciones para organizar la sucesión con todo lo que tiene en juego. ¿Qué es lo que tiene en juego? Tiene en juego, yo diría que lo del proyecto transformador es una coartada, por supuesto no en el caso de él y por supuesto no en el caso de muchos amigos y que yo conozco, que son colegas y amigos peronistas que creen de buena fe en lo que se trata es de un proyecto transformador. Pero me parece que es
la coartada para defender y justificar y legitimar la reforma constitucional para la reelección. Ese es el motivo central, sin duda, de una reforma constitucional. Ahora, acá hay dos preguntas. Una, si el gobierno lo usa como una forma también de aquietar un poco el frente interno, porque si no el justicialismo está buscando otro sucesor y se le licúa el poder a Cristina, lo van a ver a Scioli o a las otras. Esa es una pregunta. Y la otra es, reelección de Cristina, si Cristina no tiene un sucesor, significa que el kirchnerismo durante tantos años no ha encontrado una persona que pueda bueno, prolongar el proyecto. Bueno, mire, la discusión de política en torno a especulaciones no es lo mío, yo no le podría decir, y ni siquiera tengo las grandes informaciones para saber si el gobierno cocina o no cocina. Yo le puedo decir lo que nosotros, usted me invitó como miembro de Carta Abierta, y nosotros sí claramente estamos a favor de empezar a discutir en el país la reforma constitucional, porque pensábamos que hay que poner la Constitución a tono con los tiempos, porque ha habido un cambio enorme en el país desde la reforma del 94 hasta ahora. Han cambiado los paradigmas, en América Latina, y nosotros pensamos que la Constitución tiene que ser puesta a tono con eso. La cuestión de la reelección es un tema, dentro de ese tema es un tema importante, pero no es el tema principal. Y la continuidad del kirchnerismo, digamos, el amigo Palermo señala que Lula a mediados de su mandato definió qué era lo que iba a hacer. Y Cristina recién va en 7 meses de mandato. Entonces digo, yo le pediría a él que tenga la compasión de darnos 1 año y 5 meses más para llegar a mitad del mandato. Estamos discutiendo esto, Aurelio. No, porque pero yo no quiero entrar. No es que Mañeto quiere la reelección de Cristina. Pero es que yo no quiero. Acá hay gobernadores, hay intendentes, dirigentes políticos que ya empezaron a instalar el tema. Bueno, está bien, digamos, yo le acepto a usted, pero usted permítame que yo discuta estos temas como me parece. De la misma forma que yo no discutiría precios como discute usted, siendo un economista, no discutiría sobre el termómetro y iría a ver qué pasa con la formadora de precios. Claro, es lo que yo le trataba de explicar a Pimpi Colombo. ¿Por qué no va a la formadora de precios? Que no es coto, digamos, vaya a ver, digamos, qué pasa con las 100 empresas que definen, digamos, pero bueno, le digo, volvamos a la reforma. Se nota que no ve el programa, porque las veces que dije que no conformaban el Tribunal de Defensa de la Competencia, que se dedicaron a acordar en vez de aplicar las leyes a las grandes empresas. Yo vi la discusión de hoy, pero le quiero decir, en relación a la reforma constitucional, sí nosotros somos claramente reformistas, pero somos reformistas en los términos de la Constitución vigente. Nosotros planteamos iniciar un proceso de discusión, como hicimos con la ley de medios audiovisuales en todo el país, para tratar de lograr la mayoría de cosas que es muy difícil, que digamos la Constitución establece el 66% de ambas cámaras, establece una mayoría privilegiada importante, que es muy difícil, o sea que lo más probable es que yo realmente no sé cuál es el temor, digamos, de la oposición, que está absolutamente alterada por el tema de la relación. Lo que deberían plantearse es discutir los por qué sí o por qué no, porque, digamos, yo creo esa es la que hay mucha gente. Yo propuse en otro programa de radio que me invitaron para este mismo tema, y siempre llega, que dejemos el tema de la reelección aparte y discutamos, a ver, ¿qué les parece discutir lo de la reforma constitucional? Y si hay temas de este país que pueden ser incluidos en una reforma constitucional. Claro. Digo, es eso. Yo pienso, por ejemplo, que la recuperación... Palermo. Bueno, vamos a preguntarle a Palermo. Para la nación de los recursos naturales que fueron... que estaban muy claras en la Constitución del 49... y que la Constitución del 94 se las da a las provincias, me parece que es una discusión, me parece que todo lo que tuvo que ver con esa supuesta federalización que llevó a que la educación quedara exclusivamente en manos de las provincias, de la salud, etcétera, hay una cantidad de temas. De temas muy interesantes para discutirlo, y también le ha dicho varias veces, hay temas muy interesantes en la discusión. Ahora, ¿quieren eso o quieren otra cosa? Esa también es parte de la discusión. Vicente Palermo. Bueno, en primer lugar, respecto a la reforma constitucional, yo personalmente creo que no hay ningún motivo para pensar en la actualidad en la necesidad de una reforma constitucional. Pero esa es mi opinión. Si ustedes quieren una reforma constitucional, excluyan el tema de la reelección, que no es lo mismo que decir dejemos de lado el tema de la reelección. Porque dejar de lado el tema de la reelección puede entrar por la ventana en cualquier momento. Excluir el tema de la reelección es decir, bueno, miren,
nos comprometemos en un acuerdo formal con los partidos de la oposición, etcétera, a que un paquete de reforma constitucional no va a incluir el tema de la reelección, que es políticamente muy grave. Entonces, excluyan el tema de la reelección y ofrezcan un acuerdo, a ver qué es lo que pasa, pero no un acuerdo a organizaciones, solamente a organizaciones sociales, sino también un acuerdo a las grandes fuerzas de la oposición, a ver qué es lo que pasa. ¿Es posible? No lo sé. Es decir, pero ahí entonces habría, me parece que una garantía de buena fe, una comprobación de buena fe. Eso por un lado. Y por otro lado, respecto al tema de la reelección, insisto, una cosa es que haya una sola reelección, o sea, un periodo de 8 años, y sin ningún tipo de vuelta a los Estados Unidos, sin ningún tipo de vuelta, como debería ser, ¿no? Y otra cosa es que haya una reelección indefinida. La reelección indefinida puede tener 12 años continuos de gobierno de un mismo presidente. Puede tener, y de un mismo séquito, y de las mismas tribus, pueden tener un efecto negativo sumamente importante sobre las instituciones y sobre los intereses del país. Sí, yo no tengo tiempo prácticamente, sí. Primero que yo no soy ni jefe de gabinete ni decido estas cosas. Nosotros lo que decimos es que queremos la reforma constitucional y queremos discutir todas las cosas que están involucradas en la reforma constitucional, y no se nos ocurrió esto después del triunfo de Cristina, sino nosotros hemos tomado las constituciones de América Latina, las hemos discutido en carta abierta, hemos invitado a algunos de los dirigentes de esos países, ha venido el vicepresidente de Bolivia a hablarnos de la reforma de la Constitución boliviana, así que para nosotros no es una cuestión nueva, ni es una cuestión de oportunismo, y nosotros estamos haciendo la punta para que alguien meta la reelección. Nosotros sinceramente planteamos lo que planteamos, y respecto a la reelección tenemos posiciones diversas. En la mía en particular es que estoy a favor de la reelección, que no es ninguna perversión kirchnerista, ningún invento. El amigo Palermo, que ha sido peronista, no sé si sabe muy bien que fue también en la Constitución del 49 había reelección indefinida, y en Bolivia hay reelección. Sí, y otros lo quieren, en Venezuela, o sea, en Ecuador. Digamos, gracias a los dos por haber estado aquí. Nos vamos a una tanda, ya volvemos. No te vayas.